Bueno, vamos a hablar un poco de lo que vienen siendo los alquileres, ¿no? Porque se termina el congelamiento de alquileres y lo tenemos a Gervasio Muñoz, Sofi, que nos va a ayudar a pensar un poco de esto. Claro Sé que sí, sabe. buen día, Gervasio. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bueno, buena medida, aparentemente, ¿o qué es lo que pasa con el congelamiento de alquileres? No, la realidad es que todavía no se sabe nada, que lo único que se sabe es que el 30 de septiembre vence el decreto que congela el precio de los alquileres, y que hay muchísimas familias endeudadas que no saben dónde van a ir a vivir a partir de octubre y que por el momento solo hay silencio de parte del Ministerio de Hábitat y Vivienda. ¿Qué es lo que te dicen los inquilinos? Llegan, me imagino, por supuesto, muchas preguntas, muchas inquietudes y mucha incertidumbre en este momento también, teniendo en cuenta la pandemia, la situación de Argentina, que siguen aumentando los casos. ¿Qué es lo que dice el inquilino? No, lo que hay hoy es mucha angustia, mucha desesperación por lo que pueda llegar a pasar en octubre, porque no se sabe si van a extender o no el decreto, si van a llevar adelante un plan de desendeudamiento o no. Hay muchísimos hogares, alrededor de 500.000 hogares en el país, que deben 2 meses o más de alquiler y la situación es realmente grave. Se ha discutido en estos días de forma, yo creo, algo superficial lo que está pasando con las tomas de tierras, y lo que no se discute es que desde marzo es un delito aumentar el precio de los alquileres, desde marzo es un delito desalojar familias, y muchas familias han sido desalojadas por parte del mercado inmobiliario. Muchos precios de los alquileres han aumentado a causa de el intermediario de las inmobiliarias que presionan para aumentar los alquileres, y eso genera cientos de familias en la calle, cientos de miles de familias que viven en condiciones indignas, o el caso de miles de familias también que alquilaban en situaciones informales, precarias, y que entonces después ya no pueden ni siquiera pagar una pieza de hotel y entonces se hacen un lugar en algún lugar donde pueden. La verdad es que la situación es dramática en materia habitacional, es muy pero muy grave, y yo creo que lo que más asusta de todo esto es el silencio enorme de la ministra de Vivienda. Gervasio, a ver, ya que tocaste ese punto, dos consultas muy breves. Primero, es cierto, la incertidumbre de muchos inquilinos. También incertidumbre de la otra parte, que casi a veces no se habla, de los propietarios, porque hay familias que viven por ahí de un alquiler y están esperando ese ingreso mensual. Y hace muchos meses que están con incertidumbre y no saben qué va a pasar ahora. Si yo soy propietario de un alquiler y cobro un alquiler, me gustaría que me paguen y saber cuánto me van a pagar y si voy a poder aumentar algo, ya que si hay paritarias, poder aumentar un poquito el alquiler, que siga la inflación. Por otra parte, tema toma de tierra. ¿Vos estás de acuerdo entonces con la toma? ¿Seguirías la línea de Frederick y no la de Bernie en este caso, que dice que es un delito contra la propiedad? Te contesto si querés la primera. Nosotros hace 2 meses le planteamos a la ministra de Vivienda que extienda el decreto hasta marzo, y además le planteamos que el Estado, así como hizo con el ATP, ¿no? La mitad de los salarios de los trabajadores, ustedes lo deben saber, la mitad de los salarios de los trabajadores registrados los paga el gobierno nacional. En algunos casos de empresas muy pero muy importantes. Lo que nosotros le planteamos a la ministra fue que haga lo mismo con los pequeños propietarios, o sea, con los casos que vos describiste perfectamente, que son propietarios que necesitan el alquiler para vivir, que no tienen 600 viviendas, que no tienen 2 edificios enteros, sino que tienen una vivienda en alquiler y que no lo pueden cobrar. Y le pedimos a la ministra que elaboren un plan para desendeudar a los inquilinos y para transferirle el dinero a los propietarios, a aquellos propietarios que puedan demostrar que el inquilino no les paga el alquiler, ¿no? Que lleven el título de propiedad, las facturas,
un número de cuenta, que tengan todo en regla, ¿no? Por supuesto. Esa respuesta nunca llegó. Con respecto a lo otro, no se trata de estar de acuerdo o no. Se trata de entender la complejidad de un asunto muy grave en donde lo que no hay que pasar por alto es que acá los grandes responsables de que tengamos los problemas de vivienda que tenemos en Argentina estructurales, uno de los responsables de eso es el mercado inmobiliario, porque, ojo, el mercado inmobiliario también toma tierras. ¿Sí? El mercado inmobiliario lo que pasa es que toma tierras con otros métodos. Claro. ¿Sí? La ciudad de Buenos Aires es especialista en vender tierra pública a precio regalado. Entonces, lo que digo es, me parece que hablar del acceso a la vivienda en Argentina no es decir si alguien tomó una tierra o no. Ojalá fuese tan sencillo. La realidad es que lo que sucede es que el mercado inmobiliario en Argentina se ha encargado de llevarnos a esta situación tan dramática que estamos viviendo. Sí, también en el sur, bueno, hay muchas quemas que se hacen para terminar haciendo barrios privados, pero eso es otra historia El sur, en todo el país, ¿no? En Santa Fe, no, Córdoba. Sí. Donde hay un incendio, después hay un country, es así. Eso es verdad. Hago hincapié en el sur porque ahí es donde he visto la gran mayoría. Pero, a ver, para hablar un poco del tema de los propietarios, ¿no? Porque, digo, uno habla con propietarios y te dicen, no, bueno, esta ley nos perjudica, tenemos que pagar más impuestos, algunos hacerse monotributistas, no sé. Cada uno te busca la excusa ideal para aumentar. Digo, ¿es tan así? ¿Tanto perjudica al propietario que tiene que generar semejante cantidad de aumentos, Gervasio? No. Yo lo que creo es que acá hay un problema terrible, que es el intermediario, que ha llenado de miedo a los inquilinos, ha llenado de miedo a los propietarios, porque el intermediario, bueno, nosotros los que alquilamos ya no vamos a entrar cada 2 meses, cada 2 años a una inmobiliaria a dejar todos nuestros ahorros, vamos a entrar cada 3, porque el plazo mínimo de los contratos ahora es de 3 años. Porque ya no dejamos 2 meses de depósito que nunca nos devuelven, sino que dejamos 1. Y sobre todas las cosas hay 2 puntos que son centrales en todo esto. Primero, no hay que pasar por alto que hay inmobiliarias que tienen muchísimos departamentos y que esta ley lo que hace es obligar a registrar los contratos de alquiler en AFIP. Por lo tanto, el mercado inmobiliario no está muy contento con esto, pero es una forma también de blanquear un mercado que se usa para invertir dinero que no viene de lugares muy santos, ¿no? Y después, el otro gran tema es que le quitamos la posibilidad a las inmobiliarias de que nos digan ellos cuánto se va a actualizar el precio del alquiler y cada cuánto. Claro. Pensá que antes nos decían cada 6 meses, no, nosotros te aumentamos cada 3 meses y te aumentamos un 18, un 20 semestral. Se terminó eso. Claro. Ahora no deciden ellos. Ahora quienes deciden es la economía, o sea, si es un promedio entre inflación y salario y de forma anual. Y lo último, no hay paritarias. No hay paritarias. No solo no hay paritarias, hay gente que no puede trabajar, hay gente que perdió el trabajo y por lo tanto no es momento para aumentar el precio de los alquileres. Discutir renta cuando tenemos un país, un mundo en realidad devastado y un sector de la población muy pero muy importante que está pensando qué va a comer hoy a la noche, hablar de renta me parece completamente obsceno. Claro. Bueno, Gervasio, entonces, digamos, concretamente, entiendo lo que vos dijiste en la primera parte, no está seguro si no hay seguridad de que se vaya a extender o prorrogar el decreto. Se está discutiendo todavía, ¿no? Digo, porque muchísimos inquilinos están esperando eso. Por otro lado, tocaste tema inmobiliaria. Fue uno de los rubros más golpeados. La cantidad de inmobiliarias que han cerrado. No sé si son dueñas o no de departamentos, deben ser las grandes empresas, pero te digo porque lo conozco de cerca, al gremio, realmente muchos han quedado en la lona y prácticamente no hay escrituras, no hay compraventas, esto lo dice el Colegio de Escribanos, o sea, es un sector también golpeado, también son laburantes. Y por último, dicen, a ver si vos lo podés corroborar o no, que la ley de alquileres en realidad fue perjudicial para algunos sectores porque implicaron aumentos cercanos al 30%. Estoy anotando las 3 cosas. Breves.
No se sabe qué va a hacer el Ministerio de Hábitat y Vivienda porque básicamente no hay declaraciones de María Eugenia Bielsa sobre esto y lo que hay es preocupación, incertidumbre, angustia y mucha presión y mucha violencia, porque lo que hablábamos antes, hay un inquilino que no sabe dónde va a ir a vivir porque no puede pagar, un propietario que no puede cobrar, ¿sí? Y eso genera violencia si nadie dice nada de esto. Digo, somos 9 millones de inquilinos en todo el país y es increíble que habla la ministra de Seguridad, habla Massa, habla Berni sobre la cuestión de habitacional, pero no habla la ministra de Hábitat y Vivienda. Por un lado eso. Por otro lado, inmobiliaria, sector golpeado totalmente, son trabajadores en su mayoría y es un sector profundamente golpeado. También es un gran momento para que las inmobiliarias, el mercado inmobiliario, si está golpeado, como vos decís, cosa que yo sé que es así, haga una autocrítica, ¿no? Defendieron el crédito UVA, defendieron el aumento cada 6 meses, cada 3 meses de los alquileres, defienden la dolarización de la vivienda, están en contra de cualquier tipo de regulación, están en contra de la ley de alquileres, están en contra del decreto. Bueno, los muchachos se malacostumbraron, quisieron ganar guita fácil y las consecuencias de todas esas medidas, más la pandemia, es que ahora están en la situación en la que estén. Me parece que deberían dejar de mirar el corto plazo y empezar a ser un poco más responsables y dejar, por ejemplo, con la tercera pregunta que me hacías, si la ley de alquileres fue peor o mejor. La ley de alquileres fue uno de los pasos más importantes para resolver el acceso a la vivienda en Argentina, después de décadas que no se discutía una ley de alquileres, cosa que se discute en todo el mundo y que, por ejemplo, nosotros hicimos un plazo mínimo de 3 años y en España es de 7 el plazo mínimo, que Berlín congeló por 5 años los alquileres, que Estados Unidos suspendió los desalojos. Medidas se toman en todos lados, lo que pasa es que acá en Argentina nos han vendido que regular un poquito el mercado es atentar contra la comunista. libertad. Bueno, la realidad es que los países más capitalistas regulan muchísimo más que nosotros al mercado de alquiler de vivienda. Bueno, las inmobiliarias están en contra de eso, firmaron todas. Las inmobiliarias del país firmaron un documento para que no se extienda el decreto. Bueno, así les va, ¿no? Son el típico sector económico de Argentina que no piensa en Argentina, que lo único que hace es hacer daño a la economía nacional. Gervasio, lo que siento a veces es que muchas inmobiliarias se estacionan en que, bueno, viven con los alquileres de los locales grandes y demás, y después al usuario más chico, digamos, al que alquila un 2 ambiente, 3 ambiente, no tienen problema, lo matan, lo castigan y demás. Después porque viven con esa renta importante que le pueden dar los grandes comercios. Pero más allá de eso, ¿tenés algún registro de si aumentó la cantidad de contratos directos, ¿no?, entre dueño e inquilino? Porque yo escucho cada vez más casos de gente que, no sé, contrata un escribano, un abogado y lo hace ellos mismos. Pasa por alto la inmobiliaria. El dueño lo hace contrato. ¿Tenés algún registro de si esto aumentó o no se sabe? Sí, en los últimos años aumentó mucho. De todas formas, te diría que para alquiler de vivienda, la mayoría se hace a través de inmobiliaria. Claro. Sí aumenta la cantidad de dueño directo, que tiene que ver básicamente con que ya nadie confía en las inmobiliarias, ¿no? Porque la realidad es que, mirá, te cuento lo que pasa en provincia de Buenos Aires. En provincia de Buenos Aires, desde enero de este año, que junto con Axel Kicillof y con Cristian Girard, que es el director de ARBA, lo que planteamos fue que no se pague más impuesto al sello en los contratos de alquiler porque lo pagaban los inquilinos. Lo logramos, la verdad que en la Ley Fiscal 2020, el gobernador y Cristian Girard, que es el director de ARBA, lograron que se exima del pago de sellados de alquiler a los inquilinos y a las inquilinas de la provincia de Buenos Aires. Las inmobiliarias lo siguen cobrando. En nombre de la provincia de Buenos Aires le siguen cobrando sellado a los inquilinos. La realidad es que entonces que no se quejen si les va mal, ¿no? Digo, se cansan
de robarnos, se cansan de estafarnos. ¿Sabés lo que decían cuando fue el crédito UBA? Las inmobiliarias, Armando Pepe, el presidente del Colegio de Corredores Inmobiliarios de la Capital Federal, y Benazar, el presidente de la Cámara Inmobiliaria Argentina, ¿sabés lo que decían? Que la gente que no tenía ahorros le pida a sus familiares los ahorros para sacar el crédito UBA. Los responsables entonces de la estafa enorme que fue el crédito UBA en Argentina, por supuesto que fue el macrismo, pero ¿no fue también el mercado inmobiliario que fogoneó que las familias tomen esos créditos? ¿Qué responsabilidades tienen entonces? ¿Qué culpas van a pagar el mercado inmobiliario por haber difundido, promocionado, convencido sobre el crédito UBA cuando todos sabíamos que el crédito UBA iba a ser una estafa enorme? Bueno, ese es el mercado inmobiliario que tenemos en Argentina. Es un mercado rapiniero, ¿sí? Que busca la comisión de un día que te va a defender no tener ningún tipo de regulación, pero cuando viene una empresa de afuera a competirles, se ponen como locos y quieren prohibirla. Bueno, la verdad es que yo creo que el acceso a la vivienda en Argentina es un tema central, estructural, que hay que empezar a discutirlo de otra forma y que necesitamos, por supuesto, una ministra mucho más activa. No puede ser que estemos esperando respuesta hace 2 meses de algo tan sensible como 500.000 familias que pueden terminar desalojadas en Argentina. Familias que han perdido el trabajo, que han perdido ingresos, que tienen deudas con el alquiler, propietarios, pequeños propietarios que no pueden cobrar el alquiler. Sí. Digo, la realidad es que es bastante grave que a poco menos de un mes que va a finalizar el decreto no sepamos absolutamente nada de cómo va a seguir esta situación. A mí me parece que lo más grave es eso. Sí, Es que Gervasio. pareciera ser que no hay conciencia de la situación. Vamos a seguir, por supuesto, muy cerquita porque nos preocupa muchísimo el tema y te vamos a seguir consultando. Te agradecemos por tu tiempo. Un abrazo grande. Igualmente.